Moteros y moteras, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Por aquí les vengo a traer nada más y nada menos que la KTM 250 Adventure, una moto esperada por muchos, una moto muy bonita. Aquí les presento el color negro, es un color negro muy bonito, y también les presento su color naranjado, una moto muy bonita, muy imponente. Ahorita les voy a mostrar la altura porque para nosotros los bajitos de 1,66 nos da un poquito de dificultad, pero es cuestión como de sabernos parar, listo. Así que vamos a conocer esta belleza. Sin antes, a las personas que están conociendo este canal, los invito a que se suscriban, es totalmente gratis. Y lo más importante, tanto para ustedes como para mis seguidores, para los dueños de este canal, recuerden darle like al video para que este pueda ser reconocido por muchas personas y pueda llegar a muchos moteros. Así que no siendo más, vamos a conocer esta belleza, KTM Adventure 250. Bueno, parceros, y vamos a aprovechar las dos motos para que ustedes las puedan apreciar bien. Vamos a hablar tanto de la naranjada como la negra, listo. Vamos a enfocar ambas motos para que puedan apreciarlas muy bien, ya que están muy bien ubicadas. Y acá podemos ver su color para que ustedes puedan elegir. ¿Ustedes qué opinan, parceros? Déjenme en la caja de comentarios cuál elegirían, la anaranjadita o la negra. Yo iría por la negra, no sé ustedes cuál eligen, parceros. Espero que lo dejen en la caja de comentarios, listo. Y como siempre vamos a empezar por el motor, por el corazón de esta máquina. Literal, es el mismo de la Duke 250, la Naked. Listo. Este es un motor monocilíndrico de 249 centímetros cúbicos. Este cuenta con doble árbol de levas y 4 válvulas, parcero. Listo, este nos está brindando una potencia de 29.5 caballos de fuerza a las 9000 revoluciones por minuto y un torque máximo de 24 Nm a las 7000 revoluciones por minuto. Esta moto cuenta con 6 velocidades, es full injection y es refrigerada por líquido, parcero. Listo, 6 velocidades. No, esta moto está muy bonita, parcero. Y lo que sí alcancé a percibir, la moto sí es altica. Listo, y algo un tridurita, pero ya vamos a hablar sobre ella. Listo, parceros. Así que es un motor muy confiable, es un motor de una respuesta inmediata. Los dueños de la KTM de las 250 saben que es que estas motos son de puro torque. La salida de un semáforo punto cero es brutal. Así que vamos a contar con un motor muy confiable y un motor que nos va a brindar mucha diversión. Listo. Así que vamos para el apartado de los frenos. Bueno, parceros, acá estas motos, ¿qué detiene a esta máquina de 175 kilos con todos los líquidos? Listo, 175 kilos con todos los líquidos. Así que, ¿qué detiene esta máquina con este peso? Pues contamos en la parte delantera con un freno de disco de dimensión 320 milímetros, con una pinza de 4 pistones y, como pueden observar, con el sistema de frenos ABS doble canal, que, como bien saben, doble canal es tanto en la rueda delantera como en la rueda trasera. Listo. Y atrás contamos con un freno de disco de dimensiones 230 milímetros con un solo pistón, y obviamente acá se ve el sistema de frenos ABS. Algo muy interesante que tiene esta máquina, que se puede desconectar el ABS trasero. Es algo muy bueno para que este nos pueda brindar como una mayor adrenalina, una mejor diversión a la hora de andar en destapados o hacer off-road. Entonces, muy destacable ese punto, que podamos desconectar el ABS trasero. ¡Qué buen servicio! Y para la estabilidad, claro está que contamos con una horquilla invertida de la marca WP. Es una marca muy buena, como pueden observar. Es de recorrido de 170 milímetros.
Y en la parte trasera tenemos un monoamortiguador de 177 milímetros de recorrido. Listo. Digamos que hay un punto, digamos, para algunos que no es como un problema, como para otros como puede que sí, que no es ajustable. No es ajustable, ya es a criterio de cada uno si por ese detalle la hace interesante o no. A mí en lo personal por el momento no es como ningún problema. No sé ustedes qué opinan, espero que me lo dejen en la caja de comentarios. Listo. La dimensión de las llantas. Acá en la parte delantera contamos con una medida 190 de RIN 17. Como pueden ver, es como unas aspas, sería como más chévere que viniera en rines. Y en la parte trasera no, enfoquemos la negra. Contamos con una llanta 130-80 RIN 17. Las llantas son de marca MRF. Entonces, como bien sabemos, las llantas se comportan muy bien en asfalto seco, pues caliente, pero tener un poco cuidado con el asfalto mojado, porque obviamente no tiene, el agarre no es como tan efectivo en piso mojado. Listo, para que tengamos en cuenta eso. Ahora la iluminación de esta moto es halógena en su farola principal. Listo, en su farola principal es halógena, pero esto es diurno, eso sí es en LED, se mantiene iluminado, pero el foco pues principal es en halógeno, pero las direccionales y el stop sí es totalmente en LED. Esta cosa es real, hijo. El portaplaca se ve bien, se ve chévere, y claro está que estas adaptaciones creo que podría ser como un anclaje fácil como para un maletero o algo así. No sé, hasta el momento no, como no la he visto la primera con eso, entonces creería yo. No sé, de pronto puede que me equivoque. Ahora les voy a contar sobre la altura al suelo, 858 milímetros. O sea, es altica. Para mí, que yo mido 1,66, me queda altica, la verdad. Ya les voy a mostrar, como siempre, cómo quedo yo montado en ella. A ver, yo hago la maraña por acá. Eso, ya me monté. A ver, vamos a hacer el esfuercito por acá. Y bueno, sí quedó, mira, pierna izquierda y pierna derecha. O sea, ni siquiera toco el piso. Y eso que, pues, o sea, no estoy como bien cómodo por la cuestión de que tengo el celular pues en la mano. Listo, pero parado, llevo de punticas, pero lo ideal para aquellas personas que carecemos de estatura, lo ideal es mejor estar apoyado en un pie que en los dos. Listo, vamos a apoyarnos principalmente en el izquierdo para que el pie derecho esté anclado o sujeto al freno trasero, y así tengamos una seguridad como mayor a la hora de estacionarnos, listo, de quedarnos quietos. El tanque, bueno, me voy a bajar porque si es un poquito cansón estar haciendo una posición incómoda. El tanque es de 14 litros, que equivale aproximadamente a 3.83 galones. El rendimiento está entre 115 a 130 kilómetros por galón. Este nos puede estar dando una autonomía superior a 360 kilómetros. Claro está, dependiendo de cómo utilicemos el acelerador. Pero si es que si la mantenemos fondeada, claro, el consumo se va a ver reflejado. Bueno, muchachos, ahora ¿qué tenemos en los comandos izquierdos? Listo, tenemos un clutch antirrebote, demasiado suavecito, con un dedo súper bien. Contamos con luz de paso, luces altas, luces medias, direccionales, pito, claxon o bocina, como se conozca en su país. Por acá contamos con un toma de 12 voltios para conectar pues como este enchufecito ahí, y después conectarlo pues como un cargador USB. Tenemos el cortacorriente y el encendido eléctrico. El acelerador es de guaya, no es electrónico, listo. Los espejos siguen siendo los mismos. Otra cosa que
que vi, bueno, dos cosas que vi y ya se las voy a enseñar. A ver, ¿qué pasó? No, dos no, tres. Bueno, vamos con la primera. El guardabarros delantero tiene un corte muy bonito, un color muy bonito, pero se me hace muy corto, la verdad. Voy a tratar de correrlo un poquito acá. Se me hace muy corto, espero que lo puedan apreciar. Yo digo que ahí las piedras van a golpear. Yo creo que la única solución sería hacer un extensor de guardabarro, porque ahí sí las piedras así van a golpear. Listo. Tenemos este cubrecárter que tanto pues para el motor como para el mofle. El mofle va por debajo, así que vamos a evitar ese calor en la pierna. Eso es algo muy interesante. Otra cosa que vi es que la cúpula es muy pequeña. Digo, bueno, para una persona de baja estatura como yo, de pronto pues que no sea como tanto pues como la diferencia, pero para una persona alta, sí, ya sería como adaptarle un extensor de cúpula, pero no más. Como pueden observar, es muy bonita, pero es como ese detalle, listo, como para que tengan en cuenta. Y el tercero, que no dije ahorita, perdón, el asiento sí es un poco duro, es muy amplio. Donde hubiese sido un poquito más angosto, creo que yo hubiese encajado bien y alcanzaría bien el suelo, pero al ser tan amplio hace que mis piernas se abran un poquito, entonces pierda como tracción. Ve, lo ensuciaron acá. ¿Quién habrá sido el chistoso? El asiento es amplio, pero sí es un tris durito. Sí es un tris durito. Y para una moto, para este propósito, creo que lo ideal que al menos la espuma hubiese sido un poquito más blanda, más confortable. Listo, ahora vamos a encender esta belleza. Contamos con un tablero LCD. Espero yo enfoco bien. Contamos con un tablero LCD, el cual nos están brindando el check engine, el testigo del ABS, el neutro, el indicador de aceite. En esta parte de acá tenemos el cuenta revoluciones, contamos con el indicador de combustible, tenemos pues el de temperatura, el velocímetro, el odómetro y la marcha en la que vamos. Y otra cosa también importante, la hora. Entonces vamos a ver por acá lo que nos está brindando. Acá los trip A, el trip 1, el trip 2 y el modo road. Si dejamos hundido esta parte de acá, vamos a desactivar el ABS trasero. Listo, ya tenemos el ABS trasero desconectado. Ya tenemos el ABS trasero desconectado, así que ya para trocha, para road ya la tenemos prácticamente preparada. Súper bien. Ahora lo que todos quieren escuchar. Vamos a ver el sonido de esta belleza. Lo voy a hacer por acá y espero lo puedan apreciar. El mofle siempre es grandecito, igual al de la Duke 390 Adventure. Suena relajado, esperemos que lubrique, que empiece a calentar y ahí sí acelerémoslo. Hacémoslo por acá. Y bueno, señores, aquí tienen las dos bellezas, las dos 250 Adventure en su color negro y en su color naranjado. Recuerden en la caja de comentarios cuál escogerían ustedes. Listo. Ahora, ¿qué valen estas bellezas? Vale 18.990.000 pesos sin documento. Listo, aproximadamente unos 5.250 dólares aproximadamente. Igual lo voy a estar dando en la pantallita el valor exacto de estas máquinas. Listo, ya con papeles incluidos estarían los 20 millones, que 2 millones, diga pues 20.200.000 pesos. Listo, ¿vale la pena? Yo digo que sí, porque tenemos ante nosotros la Adventure 250 más potente del mercado. Contamos con un tablero LCD muy completo, contamos con anclos antirrebote, contamos con con ABS doble canal, podemos desconectar la parte de atrás, una estética muy bonita. Entonces yo digo que los vale, pero a diferencia de la KTM Duke 390, son como 7
que 7 millones y medio de diferencia. Entonces en ustedes está si adquieren esta moto o hacen un esfuerzo y compran la 390. Ya es decisión de ustedes. Acá hay una buena máquina, muy interesante, y está en ustedes si comprarla o no comprarla. Yo la compraría porque me gusta mucho el torque de esta moto. Y listo, parceros, no siendo más, muchísimas gracias por estar acá. Agradezco a KTM R2R de la ciudad de Medellín por permitirme grabar el video. En la partecita de abajo les voy a dejar el contacto de los asesores para que se comunique con ellos y les explique cómo sería la adquisición de esta máquina, ya sea por crédito, de contado. Si estás en otra ciudad y no has llegado, te puedes comunicar con ellos para que puedan hacer el respectivo proceso para que te la puedan enviar allá, si es que está habilitado en estos momentos por cuestiones de pandemia. Listo. Así que, parceros, no siendo más, muchísimas gracias, mil bendiciones, estas tomitas de la motos, y no siendo más, nos vemos en un próximo video.